noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy programón va a estar con nosotros el expresidente de la República, el ingeniero Juan Carlos Wasmosy Monti. Siempre es importante saber en primera persona qué es lo que ocurrió, qué pasó. Hay muchas cosas que la gente quiere saber, qué ocurrió con la deuda espúrea de Itaipú, qué ocurrió con el intento de abril de 1996. Y todo esto tiene mucha importancia porque, como ustedes saben, hay una crisis muy violenta en estos momentos en el Ecuador. Vamos a estar también con Osvaldo Hurtado, expresidente de la República del Ecuador, y qué mejor que el presidente Juan Carlos Wasmosy, que tuvo esa experiencia, que pasó por esa situación de conflicto, para poder escuchar, sugerir y, ¿por qué no?, en algún momento aconsejar. Esto queda para la historia. Esto es un documento para la historia, las revelaciones del presidente Juan Carlos Wasmosy Monti. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Un placer, Federico, muy honrado por la invitación. Al contrario, para mí es un placer tenerte, presidente. Gracias, acá. muy amable. Tengo los mejores deseos de aprovechar al máximo este tiempo, tu experiencia, tu conocimiento. Hiciste varios libros. Entonces, sin más preámbulo, porque vamos a compartir 15 minutos aproximadamente con el presidente Hurtado del Ecuador. Me gustaría, presidente, hablar un poco de este tema que es motivo prácticamente de comentario generalizado, la famosa deuda espuria. ¿Por qué llegamos a la deuda espuria? ¿Y qué es la deuda espuria? Bueno, para mí, mirándote a los ojos, te digo, para mí no es espuria. Mal llamada espuria. Mal llamada, digo correctamente. ¿Por qué razón? Siempre cuando hay conflictos, el espíritu de Itaipú, que decía González Alsina, era permanente. Durante 11 años estuve ahí. Y no solo en las negociaciones con nuestro par Unicon, sino con la autoridad de Itaipú también. Y siempre se encontraba dialogando alguna salida. En este caso, era algo que había que llevar únicamente a las altas partes contratantes, vale decir, a los presidentes de la República. ¿Por qué razón? Porque si no se hacía eso, se paraba la obra. Sencillo el tema. Entonces, ¿qué preferíamos nosotros? ¿Tener como tenemos hoy a Itaipú, terminada, pagada, etcétera? ¿O realmente parar la obra y esperar que Dios bendiga y nos dé otra vez buenos vientos a favor? Presidente Wasmosy, ¿por qué si no se hacía eso, se paraba la obra? Quiero que le explique a la teleaudiencia. Y señor mío, resulta que la Itaipú se hizo en base a préstamos. Sí. 212, no recuerdo bien el número exacto, de préstamos con distintas modalidades. Vale decir, había un préstamo que ya tenía que vencer en el 84, esperando que se genere energía en el 83 como para hacer frente a esa deuda. Se atrasó por las razones que todos conocen, muchos problemas internacionales que también incidieron en el financiamiento de la obra. Acuérdense que tan de escaso eran esos casos que 19% nos cobraba el Citibank en dólares a nosotros. Una usura. Bueno, señor, estos son usureros con título nomás, pero la realidad es que era esa. ¿Y qué pasó después en el transcurso de lo fuimos, en el caso mío, por ejemplo, ¿cuál fue la base de la negociación? La dolarización y la rebaja de los intereses. ¿Por qué razón? Porque los intereses que eran altos cuando se tomaron, ya en la época mía los intereses habían bajado. Entonces, con esa diferencia jugamos nosotros. Y más la estabilidad a largo plazo, que se pueda tener una tarifa que realmente cubra los gastos de Itaipú y se pueda pagar la deuda, como gracias a Dios se pagó en el 93. Entonces, pasa de Bernardi, para mí, lo que nos explicó bien el ingeniero de Bernardi, a quien yo respeto muchísimo, es decir, sí señor, se rebajó la tarifa, que es lo que digo yo en mi libro. ¿Está en tu libro? Está en mi libro, la verdad es la verdad. Está en tu libro. Bueno, entonces, tu señor libro mío, dice que César, bueno, y se explica, Enzo César Enrico de Bernardi. Y se explica el por qué se hizo eso, o por qué el presidente Stroessner... ¿Y por qué él planteó? ¿Por qué no planteó el Brasil? ¿Por qué fue el mismo César Enzo Enrico de Bernardi el que planteó la reducción? Señor mío, Costa Cavalcanti le plantea a él con todo el él consejo. plantea en el Consejo de Administración. En el Consejo de Administración... Plantea de Bernardi. El director, sí, el señor, director general brasilero es el que le plantea eso a de Bernardi. Pero de Bernardi hace el planteamiento. El doctor Carlos Saldívar me cuenta que él estuvo presente y me dijo, entonces digo, no
no les puedo decir yo esto, yo tengo que consultar. Y viene al Palacio y les cuenta a De Bernardi, al presidente de la República. Él reúne a Coordinación Económica, no toma la decisión él solo. Lo llama a Coordinación Económica, donde existen todos los ministros, entre los cuales estaba el doctor Argaña también, que aprueba esas rebajas, debía decir. ¿Por qué? Porque antes no existía lo que hoy existe, el mercado eléctrico brasilero. Ahora en día la gente dice, ¿por qué yo te voy a vender a tanto? No, ahora te dicen, yo te voy a pagar tanto. ¿Por qué? Porque hay varias fuentes de energía. Entonces ya no es el caso de que vos tengas que decir, este es el precio que yo quiero y ustedes tienen que pagar. Presidente, me gustaría ir por parte, sobre todo para que los televidentes puedan entender. Ese precio estaba más o menos establecido que debía ser 17, finalmente va por 10. No, 14 era al comienzo y se bajó a 10. Yo leí tu libro de memoria. Sí. Era 17, la propuesta tenía que haber sido 14 y César Enrico Enzo de Bernardi plantea en la reunión del Consejo para que baje a 10. Y va por 11 años, excepto en 1991 se bajó el precio. Eso, presidente Wasmosy, hoy, mirando el retrovisor, ¿no va contra el anexo C del Tratado de Itaipú? No, porque si no, ¿qué querías vos? ¿Querías Itaipú o no querías? No había otra salida. Bueno, pero el precio es el costo de la energía. Ahí se bajó el precio, presidente. Y bueno, y por eso, justamente porque no había quien compre. Es la misma cosa que acá dice, ¿por qué no se baja la cesión de energía al costo? Te pregunto, ¿y si Brasil te dice, compre ustedes, señores, su 50%? Yo ya no quiero comprar más. ¿Qué pasa, Federico? Hay que ponerse de otro lado. Es muy fácil hablar hoy lo que hace 50 años se estaba discutiendo. Yo entiendo. ¿Y sabe qué memoria me remonta a eso, presidente Wasmosy? Sí. Cuando la construcción del acuerdo en Salto, entre Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay acordaron un precio determinado, no recuerdo exactamente los montos, pero pongámosle que el precio era 100. Y llega el momento y los argentinos le dicen a los uruguayos, no, vamos a pagar 30. ¿Sabes qué hicieron los uruguayos? Tiraron la energía al agua. El mes siguiente vinieron los argentinos a negociar el precio establecido. Nosotros no podíamos tirar nada porque no teníamos. Así de sencillo el tema. No, hay que ponerse en el lugar. Acuérdense que cuando el canciller Sapena Pastor, en el acta de, ¿cómo se llama? Foz de Iguazú. De Foz de Iguazú. 22 de junio del 65. Después se cambió en el tratado. ¿Por qué se cambió eso? Sí, le voy a contar, un momentito. Sí, por favor, adelante. ¿Qué pasa ahí cuando discute y le dice, mire canciller, yo también conozco de derecho internacional, pero para modificar un tratado hace falta otro tratado o una guerra victoriosa? Esa era la situación actual. No de hoy, ya que está todo arreglado y pagado y todo. Una declaración infeliz e inoportuna, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese tratado, esa nota de las cataratas, llamémosle así, ¿verdad? Se pasa al texto del Tratado de Itaipú, donde se dice que Itaipú no va a tener utilidad. Está diseñada para el desarrollo de los dos países. Sí, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Por eso el costo de la energía es igual al costo de producción. Quiere decir que se va a trabajar en base a una tarifa al costo. Claro. Y el costo era ese. Entonces, ¿qué señor están diciendo de que se determinó de común acuerdo de las partes de que los dos países determinaban en Itaipú que no tenga utilidad? Y es más, que no haya impuestos tampoco. Tampoco pérdida. Y no hubo pérdida. ¿Pero cómo vamos a perder? ¿Y esa deuda que tenemos por qué? Pero, señor mío, no, ¿quién pagó la deuda, Fede? Señor, que no se le dice que está en el cielo. Acá vamos a discutir si querés 3 días seguidos, porque vos tenés en tu mente ya el aspecto solamente político. Es la misma cosa que los colorados dicen, se entregó el Chaco. Y bueno, y es la lucha entre el Partido Liberal y el Partido Colorado. Se llegó a la orilla del Parapite y se retrocedió. Yo te pregunto a vos, ¿fueron antipatriotas el mariscal Estigarribia, todos los que firmaron? No se lo puede decir traidores, señores. Hay que ponerse en la situación de aquel entonces. No, pero ahí dónde estábamos. Ahí hubo un arbitraje. No. Ahí hubo un arbitraje. Sí, señor. Presidente, yo, con todo respeto, porque para eso vinimos, para que vos le expliques, porque esto va a quedar para la historia. Yo creo que realmente hubo una reducción por debajo de lo que establece el tratado. Así como como Itaipú no es una institución que busca lucro, tampoco Itaipú puede estar subsidiando, porque toda esa energía llegó al Brasil. Del costo, como diga, porque ya las entidades que compraban la energía ¿Y cuántos años fue pagar. Eso? ¿Y cuántos años fue eso? ¿Cómo? ¿Durante cuántos años se pagó ese precio por debajo? No me pregunto, no.
Yo lo único que te digo 11 que la años, primera presidente. gran renegociación fue en la época de Rodríguez, 1990, Presidente, donde eso cuando Grón en tu y época. Ricardo Silvero no eran colorados. O sea que ellos firmaron eso. Y van a ser también traidores ellos. No, porque pero- la famosa nadie habló de mal traidor. llamada deuda espuria, ahí se arregló. Presidente, ahí yo- se arregló en el 90. Presidente Guasmosi, y después yo hacen nunca correr habrá tipo escuchado- ABC Color de que yo soy el responsable después cuando yo Pero recién en el 93. yo te invité para eso, presidente. Sí. Yo te invité para eso, para que vos expliques tu versión. Te estoy explicando, pero, Sí, pero no a me deja- buen entendedor no querés entender nomás. No, eso no, nomás. pero trato de ayudarte. Porque metes la parte política. No, y presidente, acá hay que voy a ser cambiar- frío voy y a- objetivo. Voy a cambiar entonces, voy a Sí. cambiar. Cuando en el año 86 estamos hablando de la dictadura. Sí. No hablamos de tu gobierno, hablamos No, de la de dictadura. Brasil también. Hablamos de la dictadura de Brasil y de Paraguay, sí señor. Estamos hablando de la época de Alfredo Stroessner Matiauda. sí. Y estamos hablando de César Enrico Enzo de Bernardi, que fue el presidente. No lo trate así, por lo menos mi No, presencia. pero es su nombre. Ya En sé, tu libro pero- está. No, pero es que lo decía en otro sentido. No, pero bueno, Enzo de Bernardi. A mí Es me gusta decir los gran tres nombres. profesor, Vos sos Juan gran Carlos Guasmosi. patriota, sí señor. Bueno, está bien. Yo, por ejemplo, ahí sí yo tengo una posición política. Yo respeto, pero no comparto. ¿Por qué? Porque él en tu libro, en el libro que vos escribiste, Sí. vos contás de que fue él el que planteó al Consejo de Administración la reducción del precio. No, él planteó a Stroessner y Stroessner lo llamó al consejo, no sé si, voy a revisar ese libro, pero no es él el que planteó fue el general Cota Cavalcanti No, y bueno, en la reunión del consejo de administración. por eso, presidente Guasmosi, te repito por segunda vez, yo me baso en este libro. Sí. Y yo le invito al presidente Guasmosi en su doble faceta, de ser la persona que construyó Itaipú, la No empresa más digas grande. eso porque fuimos muchos. Bueno, pero sabemos, presidente, sabemos. La persona que hoy día quiere desconocer que vos fuiste el factor para la construcción de Itaipú y el abanderado de la obra civil del lado paraguayo, no es real. Y en segundo lugar estuviste como presidente. Te vuelvo a repetir por tercera vez, estamos hablando de 1986, antes de tu gobierno de 1993. Sí. No te sientas aludido porque no lo estoy haciendo. Sí. Además no te voy a invitar a un programa para que pases Sí. mal. Quiero que nos ayude a entender por qué llegamos a esta instancia y sacarle el Te nombre de vuelvo a deuda repetir oscura. por tercera vez. Tenías que elegir o continuar la obra o parar la obra. Se acabó. No había la plata para lo que generaban las turbinas, que eran una o dos nomás, no daba para pagar la cosa. Y es más, había una crisis en el país, en el Brasil, por razón las que compraban la energía no podían pagar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Vamos adecuando a las circunstancias. Y se hizo eso, pero no hizo por capricho. Fueron las altas partes contratantes las que resolvieron. No fue ni de Bernardi ni Costa Cavalcanti. Los dos presidentes de la República fueron los que suscribieron. Y es más, Stroessner dijo, señores, pongo como condición sine qua non que digan que si el Paraguay algún día necesita algo, realmente el Brasil sea solidario como condómino es el Paraguay con él. Y en segundo lugar, que la obra no se pare. Presidente, a eso voy. Vos, presidente de la República, ingeniero, acabas de decir, porque está además en tu libro, esas palabras que son palabras mágicas y que resuenan todavía en mi oído. ¿Y cuándo el Brasil le benefició a Paraguay? Decime una cosa, ¿qué puso Paraguay para la construcción de Lo Itaipú? más importante, el agua. Aparte del agua. Pero ¿y qué más que eso? El agua es lo más importante, Pero presidente. no seas irracional. No, eso sí es un realmente. tema político. No, porque sabes que es me irracional, me porque irrita cuando se dice que Paraguay no yo puso te pregunto nomás, entre el caso de Argentina y Uruguay, ¿cómo fue el tema? Acabas No. de decir que conoces bien. nada. Sí, el tema de Salto, Sí, ¿cómo se hizo? ¿Con qué financiamiento? con financiamiento de ambas partes. Y entonces, mi querido, Y bueno. ¿qué guaraní puso Paraguay para la obra? Pero perdimos Dígame una cosa. soberanía, presidente. ¿Qué es? Perdimos soberanía. Es de los estados, no es la energía, por No, amor de soberanía Dios. perdimos, en tu mismo libro está, de que las altas partes de la serranía del Maracayú caen en los saltos del Guairá, que es territorio paraguayo, y Pero, mi entregamos querido, eso. ¿querés ir hasta el Tratado de Tordesillas? No tengo ningún problema. Pero visto, yo No estaba. desde ahí, Pero, por desde favor. Tordesillas. Pero no seas Presidente, irracional. No, pero Te voy a no, decir por qué. Decíamos fíjate un que hasta poco, las fíjate un altas, poco, date vuelta y fíjate esa imagen que está ahí. altas partes, las altas cumbres del Salto. ponela acá, Momentito, en esta momentito. imagen ponele, por favor. Un momentito. Se encontraron en la comisión de marcadora de límite con dos altas cumbres. Una
realmente, si se seguía esa, los altos eran de Brasil. Y de ahí es que se protestó. Pero, presidente, y es más, te voy a contar, siendo todavía ni en la víspera de la guerra del Chaco, nos recibimos en el 92 y el profesor Zoilo Roa Ortiz nos invita a ir a la Asociación Panamericana de Ingenieros, UPADI se llamaba, Unión Panamericana de Ingenieros. Y ahí se lo ve ¿por qué? Vino la protesta que Stroessner, cuando lo apresaron a Godinó de Viler, a Teruco Papalardo, a Carlos Saldívar y al profesor Emilio Mesa Guerrera. Porque el profesor Zoilo Roa Ortiz viene y le dice a Stroessner, mira, el Marcón de Ferraz hizo todo un programa para usar ya las cosas, sin respetar, sin consultarle a Paraguay. Entonces, de ahí es que viene esa reacción, donde le manda a decir realmente dónde están y se lo apresa. Vamos a ponernos en aquella época y en esas circunstancias. Muy fácil es hoy navegar cuando está todo terminado y encima apagado. No como ya se le está, que por desinterencia política nunca se va a pagar. Bueno, pero presidente, ahí vino Dim Rax, que tuvo una activa participación. ¿Y qué querés? ¿Que Stroessner no pida auxilio a Estados Unidos? Por eso te digo, no es solamente una cuestión del Brasil, es una cuestión de Paraguay. Brasil no hubiera podido hacer Itaipú sin Paraguay. Bueno, mira, el proyecto estaba terminado. Bueno, nosotros lo vimos en UPADI. Yo vi. Sí, no, está. Yo leí tu libro, presidente. Está en el libro del general Pozo. Entonces, entender lo que quiere decir y ponete en la época esa y en el momento actual de dos países. Sí, está bien. Yo entiendo. No se puede. Yo entiendo. Eso, por ejemplo, es falso total. Te cuento más. El día 28... es la misma cosa que el profesor Sach, tu amigo que he visto tu actuación. Bueno, el famoso profesor Sach. El profesor Sach, que viene con su título de profesor de Colombia, etcétera, etcétera. Sí. Viene mi querido, entonces lo desafié a ese tipo. Llamé por teléfono, por televisión y por radio, de los disparates que estaba diciendo. Se corrió. Y cuando se fue el ingeniero Richard con el ingeniero Ayala Kuzle, le dijo, sí, la realidad es que yo no leí bien el tratado. ¿Cómo un profesor universitario de una universidad americana va a estar dando opinión? Y nuestro gobierno actual le contrata como asesor. ¿Pero qué asesor va a tener este tipo? Por amor de Dios. Por amor de Dios. Ese es un disparatero, es un irresponsable. Así como este señor, que no lo conozco, pero algún día me gustaría mano a mano hablar con él. ¿O te gustaría juntarte con Miguel Carter? ¿Cómo? Con Miguel Carter. Ningún problema. Yo te voy a traer a los ingenieros que trabajaron conmigo, que tienen, yo ya tengo 85 años potables, así que mi memoria tampoco ya no es la mejor, pero escribí justamente por eso. Y ese libro, ¿sabes por qué vino? Porque el ingeniero de Bernardi escribió la parte política, pero no puso todas estas cosas, que la verdad es la verdad, se rebajó la energía, lo que había que explicar el por qué se bajó, por eso hice ese libro, y no un comentario periodístico. Están los documentos detrás de ese escrito que hice, ahí no están mis opiniones, pero atrás está quién... Sí. No hay ningún comentario periodístico. No, todo respaldado por documentos. Por eso es justamente que me llama la atención, pero ya no voy a decirte porque por lo visto que no te gusta. Entonces vamos no me gusta, no es la verdad nomás. Pero presidente, está en tu libro que fue de Bernardi. Ahí está la verdad, compañero. Y bueno, y el que planteó fue de Bernardi. No, es cierto. ¿Sabe qué más dijo de Bernardi? No somos conscientes de lo que va a ocasionar ahora, pero no podemos predecir lo que va a ocurrir a futuro. Cierto, está escrito eso, pero no me digas que fue de Bernardi el que planteó en Itaipú, porque el que planteó fue Costa Cavalcanti, que se vio apretado de que las entidades eléctricas brasileras le dijeron no podemos pagar. ¿Y quién fue el que le puso el nombre de deuda espuria? ¿Y ustedes, seguramente? ¿Cómo ustedes? Yo tenía 14 años cuando eso. A ver, Secolor y compañía, y todos estos supertos técnicos, tipo Sach también, ¿verdad? Porque cada país experto, que nunca ha desviado ningún arroyo. Ahora, vos no y opinan y tienen prensa, etcétera, etcétera. Vos no le querés a Jeffrey Sachs, pero Jeffrey Sachs llevó toda la información de Itaipú, hizo una simulación con los alumnos del Columbia Bell Institute de la Universidad de Columbia y demostró que se pagó toda la deuda. No le creo, y perdóname, quiero saber ese estudio, quiero que me presente ese estudio, con mucho gusto. Yo tengo la nota que vos me enviaste, envió entonces Jorge Samek
y que vos me reenviaste la nota, Sí, señor. donde ellos desconocen. No, donde él le contesta a Y Sachs. bueno, y le y le contesta. dice que es todo mentira. Nunca, primero no leyó el tratado, eso es irresponsable. ¿Cómo va a emitir opinión Pero ¿cómo? un Si él no fue profesor asesor. universitario en un país extraño donde no confiesa que no leyó el tratado? Por favor, es un monumento jurídico, Federico, interpreta antes de la construcción, durante la construcción y después, analizando fríamente y con convicción. 1986, 96, 2006, 2016, 2026, casi 40 años del tratado, 37 años de... Sí, señor. ¿Vos crees que se hizo lo correcto en ese momento? Sí, señor. ¿Te mantenés en eso? Sí, señor. Bueno, vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos enseguida con el presidente Juan Carlos Wasmosy Monti. Estamos de vuelta con el presidente Juan Carlos Wasmosy Monti. Presidente, abril 22-23 de abril de 1996. ¿Te acordás? Sí, señor. En ese momento Paraguay pasaba una situación difícil, hubo un intento de golpe, una desaveniencia con el general Lino César Oviedo Silva. ¿Cómo se salió de esa crisis, presidente? Bueno, en primer lugar, ¿por qué hubo esa crisis? ¿Por qué hubo la crisis? La gente que exportaba soja a través de un consorcio que se llamaba Capeco. Capeco. Me plantean a mí todos. Estaban Frígola, Brasilero, estaban los Mersan. Van al palacio y me plantean el tema de que para poder cumplir su contrato, para llevar ¿cómo se dice? La carga hasta Paranaguá, los buques le esperaban solamente 3 a 5 días. Razón por la cual ellos me pedían que yo solicite al presidente del Brasil que por la ruta de Foz de Iguazú hasta Paranaguá, por ciertas horas solamente transiten camiones paraguayos, o sea, la soja paraguaya. Planteo eso a Fernando Enrique Cardoso, que no consultó con Lerner, que era el gobernador de Jaime Paraná, Lerner, un gran arquitecto, el que hizo Curitiba prácticamente. Muy bien, me dice de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. De las 8 hasta las 2 de la mañana solamente Paraguay. No había 2 metros entre paragolpe trasero y el delantero de los camiones, era un tren. ¿Qué pasaba? En vez de esperar las 8 de la noche para cruzar, ya a mediodía cruzaban a Foz de Iguazú, se instalaban en la avenida principal, estiraban su hamaca debajo de las carretas, tereré, Coca-Cola y de todas las cosas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Típico camionero. ¿Cómo? Típico camionero. Muy bien. Lerner le protesta a presidente Fernando Enrique Cardoso que los paraguayos son unos puercos que están ensuciando toda su avenida principal y le ocupan todos los camiones, toda la avenida, etcétera, etcétera. Entonces me llama el presidente y me dice, ¿vas a ir a Uberaba? Y sí, en mayo, ahora en mayo, sí, voy a irme y ya salí campeón, presidente, y salí, gracias a Dios. Entonces, muy bien, vamos a encontrarnos allá para hablar. Uno de los capos a nivel mundial de Enel Orso, ¿eh? No, a mundial no, acá a Sudamérica no. Entonces, llego a Uberaba y lógicamente me invitan al palco al lado de él, pero yo lo veo a Malán, presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, Lampreya, canciller, el ministro de Agricultura, que tenía que estar lógicamente. Dijo yo, no, entonces lo llamo a Conempa y le pido, en el avión ustedes me lo traen, a mi ministro de Hacienda, al canciller Ramírez Huende, pero de urgencia acá. Vi que el planteamiento, no sabía de qué me iban a plantear, ¿verdad? Muy bien, termina la exposición a las 2:30 de la tarde. Entonces venía un señor Jonas Barcelo, el tipo que es dueño de la Free Shop de Miami, y me dice, presidente, quisiera que usted invite al presidente a ir a mi cabaña, tengo todo preparado para todos los ministros y toda la gente acá que vino de Brasil. Le planteo y me dice él, mire, le voy a presentar al señor Jonas Barcelo, etc. Sí, no hay ningún problema, vamos, es muy lejos acá. No, acá, le dice, una cabaña la gran 7. Comienza la conversa que termina a la 1:30 de la madrugada, para que te hagan una idea. ¿Quién empieza a contar? Él estaba el arquitecto de Curitiba.
Lerner. Entonces, no me dijo, son los paraguayos son unos puercos, ¿verdad? Pero diplomáticamente me dijo, en fin, molestaban un poco, ensuciaban la ciudad, etc. Muy elegante y muy diplomáticamente. Razón por la cual se compiera cómo solucionar este problema. Y estaba Eliezer Batista, el cranoteca de Brasil, que estuvo en el gobierno desde Collor de Mello, ahora ya falleció. Ese señor dice, hay que hacer otro puente. La solución, presidente, es hacer otro puente. Entonces sale el arquitecto y dice, sí, pero no en Foz, más allá. Por eso es que el puente se fue hacia Presidente Franco. Sí, hacia Puerto Negro de Brasil. Bueno, porque no entrar en Foz de Iguazú. Entonces yo ponía obstáculos para preguntar. Le dije, pero yo no tengo un peso para hacer el puente. Señor, ni Paraguay ni Brasil. Va a ser por peaje. Y va a ser multimodal, que es lo que más lamento yo, ferroviario. Vamos a hacer un puerto que se va a llamar Sepetiba, arriba del Río de Janeiro. Entonces la soja va a ir desde Foz de Iguazú por ferrocarril hasta Sepetiba, un puerto para buques de 500.000 a 1 millón de toneladas. Espectacular. Le digo yo, pero yo no tengo ferrocarril. Y me contesta y me dice, Wasmosy, ese catafalco que está en la Plaza Uruguaya, ¿verdad? A Soja ya no tem prisa, un hombre que está apurado. A Soja no tem prisa, 2 o 3 días va viajando. Otra vez queriendo sacarle cosas, le digo, pero la rocha de ustedes es americana y la nuestra es inglesa. Claro. Wasmosy, ponga una tercera vía, un cambio, y va con convoy brasileño. No me pusieron ningún obstáculo, ¿verdad? Entonces yo no veía la hora de que se haga algún borrador y le digo, ya que están acá los 2 cancilleres, ¿por qué no hacemos un borrador apurado yo para que no se me vengan atrás? Claro. También le digo al presidente, ¿por qué no hacemos, ya que nos quieren ayudar, no hacemos un puente en Y? Entonces aquí va para Brasil y aquí va para la Argentina. No, hacer nomás otro con los argentinos. Sí, porque está cerca del puerto. Está cerca del puerto 30 años de esto. Bueno, entonces se hace un borrador. Yo no veía la hora otra vez de volver a Asunción y poder mandar ese coso al Congreso. ¿Qué hace Oviedo? Se llama licitación pública internacional compuesta de 3 sobres. Uno, el proyecto. Otro, la financiación, y tercero, el tiempo que querían para recuperar su capital. Bien claro, ¿verdad? Sí, clarísimo. En ese momento hago yo el saneamiento financiero de que hoy disfruta el país, limpiar a todos estos kiosqueros que no eran banqueros. Benedito le dio la carta de financiamiento a, ¿cómo se llama? A Oviedo, Ángel Aguat y Heinodol. Oviedo, Laguat y ¿quién? Ángel Aguat. Alto Hondo se llama la empresa. Con Ángel Aguat. Ellos iban a construir el puente. No, iban a presentarse a la licitación que nunca se llevó a cabo. Sí. Nunca se llevó a cabo. Sí. Bueno, entonces, esa pierde su sobre de financiamiento. Razón por la cual el 9 de mayo, cumpleaños de Diógenes Martínez, se va ahí Oviedo y dice, señores, ni sí ni no, pero no hay que, esto va a ser negocio para Conempa. ¿Cómo va a ser negocio para Conempa si había que llamar una licitación internacional fiscalizada por Brasil, por Paraguay? Entonces, viejo, me puso entre la espada y la pared. Brasil me dio todo lo que quería, ¿verdad? Me facilitó todo. No iba a costar un peso al Paraguay y íbamos a tener un ferrocarril para exportar todas nuestras hojas. Imagínense, si hoy los sojeros ganan plata, ¿cómo no sería con un ferrocarril directamente la cosa? Y entonces, como no salió... El general Oviedo se enojó porque no hizo la construcción. Pretendía. Presidente, estamos en comunicación con el presidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado. Vamos a saludarlo y vamos a compartir con él esta experiencia de lo que vos pasaste en aquel 96 y lo que está ocurriendo ahora en Ecuador. No hay ningún problema. Presidente Osvaldo Hurtado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, presidente? Encantado de estar con usted. Gracias por invitarme. Presidente, estamos con el expresidente de Paraguay, el ingeniero Juan Carlos Wasmosy Monti, y también compañero Nidea, así que él le saluda. Un placer, presidente, dialogar con usted. Somos partícipe de IDEA, aquí con el presidente Federico Franco también, y está usted también. Yo quería ya de entrada invitarlo a visitar Asunción entre el 12 y el 14 de julio
donde aquí va a haber una reunión de 18 expresidentes democráticos y que no hayan tenido ningún juicio político ni estén involucrados en ningún fraude. Así que quería a través mío, por esta fundación de Visión Presidencial Americana, invitarlo a que nos honre con su presencia. Sería un placer y un honor para nosotros. Claro, encantado, con el mayor gusto de poder acompañarles y hablar sobre los problemas comunes del continente. Presidente Hurtado, ¿cómo estamos en Ecuador? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de esta decisión del presidente en el sentido de instalar lo que ustedes le llaman la muerte cruzada, la disolución del Congreso y llamado a nuevas elecciones? Bueno, aquella disposición que usted menciona consta en la Constitución, sí, elaborada, dictada, ordenada por el entonces dictador Rafael Correa. Y esa Constitución no es una Constitución democrática, porque es una Constitución autoritaria y consagra no la división del poder como manda la democracia, sino el control absoluto de poder por parte del presidente de la República. Esto como antecedente a lo que ha seguido a lo largo del gobierno del presidente Lasso por parte del mismo dictador Correa, un acoso que ha provocado ya 3 intentos anteriores de destituir al presidente. Este fue el cuarto. El presidente Lasso acorralado. No le quedó más remedio para salvar la democracia ecuatoriana que disolver la asamblea, haciendo suya esta disposición nada de republicana de la llamada vulgarmente de muerte cruzada. ¿Esta situación puede favorecer electoralmente las aspiraciones del presidente Correa a futuro 90 días, luego de haber sido ganador en las últimas elecciones municipales? ¿De alguna manera podría favorecer las chances de Correa esto, presidente Hurtado? Bueno, aquello de que ganó las elecciones municipales es relativo, porque para elegir autoridades locales, alcaldes, y autoridades provinciales, se llaman prefectos acá, no hay doble vuelta. De manera que los alcaldes de Correa fueron elegidos con el 20%, el 25% de los votos. Un dato. El segundo, todas las encuestas registran en el Ecuador un rechazo de al menos las 2/3 partes de los ecuatorianos al dictador Correa. Entonces, si hablamos de encuestas, hay que un poco profundizar en su significación, como acabo de hacerlo. Y concluyo diciéndoles que la elección presidencial está abierta. Sin duda, el candidato de Correa tendrá pues un lugar muy importante en el resultado final, ¿no? Y luego habrá la segunda vuelta, que será la que definirá quién ganará, ¿no? Es lo que ocurrió con el presidente Lasso, que perdió la primera vuelta y ganó la segunda. Presidente, usted habló del tema político. ¿Y cómo le afectaría a Ecuador el tema económico? Yo creo que como consecuencia de lo político siempre tiene sus repercusiones en el aspecto económico y sobre todo con la imagen de Ecuador para recibir inversiones. Bueno, el Ecuador es el país con, si no la más baja, creo que la segunda más baja inflación de América Latina. En realidad tiene una inflación de las más bajas del mundo, de alrededor del 2% anual. Bueno, esto significa que los salarios de los trabajadores y de quienes están en economía informal no se deterioran, conserva su poder adquisitivo. Un dato. Un segundo dato. Ecuador tiene el primero o segundo sueldo mínimo más alto de América Latina.
más que Brasil, más que Colombia, que México, no digamos de la tiranía venezolana, ¿no? Les doy estos datos para decir que la gente acá no está mal. Hay pobres, naturalmente, aunque la pobreza también se ha reducido. La clase media tiene dificultades, pero el consumo en el país es disparado, ya van 3 años. Y los depósitos en las cooperativas, que son depósitos del pueblo y no de la clase alta, crecen más rápidamente que los depósitos de los ricos. El país está relativamente bien económica y socialmente, pero la política acá es un desastre, un desastre. Así ha sido y así sigue siendo. Finalmente, presidente Hurtado, el tiempo de agradecerle lo que se vaticina para los próximos 90 días, bastante complicado, armar un nuevo gobierno. El presidente Lasso se presenta. ¿Quién sería el candidato del equipo de Unión por la Esperanza que lidera el expresidente Correa? Bueno, como esa organización política del dictador Correa no es un partido político, sino un comité electoral, ¿no? Y no es una organización en la que participan sus militantes y sus dirigentes, que nunca intervienen en nada, sino que es un feudo, una hacienda, una empresa de Correa, ¿no? ¿Quién va a designar el candidato a la presidencia? No los afiliados de ese partido que se llama, ha tenido varios nombres. El que va a designar es Correa, el caudillo, el dictador. ¿Y a quién va a designar? No al mejor, aunque no es que haya mejores y buenos y honestos ciudadanos en ese partido. Va a designar al pasacilias, ¿no? Al muchacho servicial que cumplirá sus órdenes para él gobernar desde Bélgica, porque no puede venir al Ecuador porque va a ser apresado inmediatamente por varios delitos de corrupción y uno de secuestro. Eso y ahí radica todo el problema de la política ecuatoriana, porque él quiere al estilo Lula conseguir que algún tribunal le declare no inocente, sino que el proceso era nulo por algún requisito que no se cumplió. Muy bien. Presidente Hurtado, muchas gracias por estos minutos para con Diálogo Franco. Muy amable, muy gentil. Saludo del presidente Wasmosy. Sí, presidente, quería contarle que yo quiero mucho al Ecuador y me tocó a mí en suerte, estando en Bruselas, el secretario papal, Ángelo Sodano, me plantea. Dice, usted dice que es amigo de los dos, el de Perú, Fujimori y Sixto Durán Ballén, gran señor, gran amigo mío. Me dice, ¿cómo no? ¿De qué se trata? Yo quiero desayunar, almorzar o cenar por separado con ellos. Nosotros lo llamábamos el chino a Fujimori. Y entonces, como él es budista, el otro es católico, entonces me fui primero a hablar con él. Le digo, decime una cosa, aquel personaje que está allá es el que manda en el Vaticano, es el secretario papal, y qué posibilidades habría, serían las 9 de la mañana más o menos, qué posibilidad habría de que puedas almorzar con él, si querés yo lo invito a Mene, a Ernesto Zedillo de México, en fin, el que tú quieras. Me dice, no tengo ningún problema. Entonces pues fui a verlo a Sixto Durán, que el presidente Sixto Durán, cuando era representante del Banco Interamericano en la construcción de la primera represa Caray, nosotros habíamos hecho con el ingeniero Beto Veraviersi el primer galpón, y el que nos controlaba justamente por el Banco Interamericano era don Sixto. Esas cosas que ocurren después con el tiempo del presidente, y yo también, ¿verdad? Y pues le hablo, mire don Sixto, le digo, y le explico la misma cosa que el secretario. De ninguna manera. Ay, Dios mío, se me armó el bochinche. Entonces, me acerco a Violeta Chamorro y le digo, Violeta, quiero que me colabores en una mentira piadosa. Y me dice,
ella nos trataba de muchachitos, ¿verdad? Hasta don Rafael Caldera, que tenía 80 y pico años. Mi muchachito, ¿qué me estás planteando? Nada malo, le digo, le pido un favor, vamos a ayudar acá. Cuando, a la noche no va a haber una cena en conjunto, sino así aparte. Entonces lo esperás en el lobby a Sisto Durán y lo invitás a ir a tu mesa. Entonces yo voy a llegar ahí con el cardenal y te levantás a saludarlo y yo ya me siento al lado de Sisto. Dios mío, la cara del presidente Sisto. No me quería, no sé, mandarme al diablo, ¿verdad? Pues la realidad es que se acercó, hablaron y al día siguiente hubo la reunión de Fujimori con Sisto y se había arreglado ese tema. Eso quería comentarle nomás y siento mucha satisfacción haber colaborado en un país que tanto quiero como el Ecuador, ¿eh? Bueno, es de las cosas buenas que han ocurrido en el Ecuador, porque no todo ha sido malo, ¿no? La firma de la paz con el Perú, ¿no? Ya lo creo. Dos pueblos tan parecidos geográficamente, culturalmente, étnicamente, no podían seguir enfrentados, y que cuánto aprecio que usted haya puesto un enorme grano de arena para que puedan los dos países conversar. En realidad, Sixto Durán fue el que arrancó el proceso de negociación al aceptar la validez del protocolo de Río de Janeiro, que mi país siempre rechazó. Así es. Celebro hablar con usted, presidente, y lo esperamos por acá, con muchísimo gusto, ¿eh? Muchísimas gracias, encantado de haber estado con ustedes. Gracias, presidente, muchas gracias, muy amable. Estuvimos con el expresidente de Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado, compartiendo con nosotros aquí en Diálogo Franco. Comimos todo el tiempo, así que vamos rápido a un corte y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Presidente Wasmosy, el problema del puente fue el detonante. ¿Y qué ocurrió el 22 de abril? En un momento quisiera, Federico, que te ponga en el papel mío. Sí. Presidente de la República, pedido por el Brasil, un puente multimodal que no iba a costar un peso al Paraguay. Y resulta que quedaba entre... Si yo no lo echaba a Oviedo, ¿qué interpretación podía hacer el presidente Fernando Enrique Cardoso de mi persona? Oviedo me puso entre la espada y la pared. Lógicamente, dieron todo y yo no podía quedarme atrás. Entonces lo llamé y le dije, mira, fulano, esto hiciste, muchas veces te perdoné, ¿verdad? Inclusive una vez el presidente de Zapena ¿cómo se llama? La Suprema Corte de Justicia viene y me dice, este tipo está haciendo reuniones políticas en la caballería. Y yo averigüé y era cierto, había sido. Salió un capitán que vivía en Encarnación y dijo, estuvimos con mi general Oviedo, tal. Y estaba prohibido meterse en política. Bueno, como esas varias partes. Pero en esta parte ya era entre el gobierno de Paraguay y el gobierno de Brasil. Mi persona ya iba a quedar muy desprestigiada si yo perdonaba eso. Y no tuve otras alternativas que decirle, mira... El pueblo salió a la calle. Yo recuerdo que era jovencito y me fui a aquella vez. Y esa es la realidad. Y el otro tema, presidente, que afectó tu gobierno fue el tema de la situación económica de los bancos, que recién justamente... Eso, por ejemplo, tenía que haber explotado. Yo vivía en el Banco Central como ministro de Integración sin sueldo. Pues el presidente Páez, nosotros hablábamos con él y le decíamos, anda a decirle al presidente para cerrar estos bancos. Esto es una bomba de tiempo. Igual lo que puede ocurrir ahora con las cooperativas. Acá hace falta una superintendencia de cooperativas seria. Es cierto. Porque si eso llega a explotar, la explosión va a ser mucho más grande que la de los bancos, porque va a afectar a la gente de menor recursos. Fíjate lo del diputado Osorio y lo del diputado... ¿Qué les parece? Claro. Hacen lo que quieren. Claro. Bueno, entonces, en mi gobierno no se va a cerrar ningún banco, dijo General Rodríguez al doctor Páez. Viene y nos cuenta. Y bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? Le dije, una alternativa tenés de renunciar, le dije. Renunciar. Y no renunció el doctor Páez porque era un tipo muy así tranquilo, pero vino furioso. Bueno, después me nombran ministro de Integración, ahí para asistir al Consejo de Coordinación Económica. Y ahí te pregunto, ¿por qué razón se pagó la deuda en efectivo cuando otros países negociaron a 10 y a 20 años? Se cambió la conversación ahí.
Ya me marcaron ahí, ¿verdad? Era Tuco Sucolillo, el ministro de Industria, el que había hecho la negociación. Estamos hablando del presidente Rodríguez. Sí, ¿no? señor. Conclusión. Cuando yo subo, lo llama Messier Candesú, que lo conocí yo en el fondo, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Él hablaba francés y yo también rasqueteaba algo como exalumno del San José y le traduje a una persona que no entendía lo que decía él. Y entonces nos hicimos muy amigos. Le pedí por favor que venga a hacerme un diagnóstico. Vinieron 3 personas, mayo del 93. A los 8 días me dice, mira, cerrar los bancos el primer día que asumo. El 9 de mayo vos ganabas las elecciones. Y fueron. Y yo habré llamado el 10 o el 11. 2 días después. Sí. Vienen, revisan todo y dicen, hay que cerrar los bancos. Esto hay que cortar de raíz, es un cáncer. Entonces, yo subo el 15 de agosto, un domingo, y el lunes los llaman Burbicharoga a los 22 tipos, 22 kiosqueros. Y cada uno quería defenderse. Le dije, mire, no vayan a engañarme, yo estuve en el Banco Central, yo almorzaba con el directorio. O sea que conozco el perie de ustedes de punta a punta, de todito ustedes. Así que no vengan acá a mentir. Bueno, ¿qué pasó el martes? Me llama Enrique Riera, el papá de Enriquito, don José Papalardo y el papá de Miguel Carrizosa. Me dice, che, vos estás prestado nomás al sector público. Que ahora nos va a jorobar a nosotros que levantamos la cosecha, que financiamos esto, porque las multinacionales, solamente el Of America, el Citibank, el Londres, le dan la plata, etc. Vengan al Palacio ahora mismo. No, estoy en camisa. Van a entrar y nadie les va a ver, por la parte militar, por la calle Oleari. Sí. Vienen y me empiezan a hablar del tema. Y le digo, miren señores, acá tengo todos los saques. ¿Quieren ver? ¿De quién quiere saber? Fulano tal. Mire, esta es la situación de este señor. Mire, este otro, ¿verdad? Se quedan callados. Bueno, dice, pero no podemos venir de balde. Nombrarle al ministro presidente del Banco Central a Gil Paleari, del Citibank. Y le dije, se está escondiendo en su estancia porque sabe que lo estoy buscando. Tráigamelo aquí y le hago el decreto. ¿Verdad? Para ver que fuego limpio el tema acá y a gusto de ustedes. El Paleari no se fue a Venezuela después. No me recuerdo, no recuerdo jamás. Bueno, no apareció Gil Paleari y se retiraron ellos. Esa es la historia de esta cosa. Pero ese fue un momento tumultuoso para vos, presidente. A la flauta. Miren, estuve yendo... ¿El Banco Alemán de los Peiranos? Después que hicimos toda esa reforma, no se sintió la quiebra de los Peiranos en el Banco Alemán. Se resolvió todo porque había leyes. Acuérdate, Federico, la ley de Banco Central era de 1952, en la época en que el ingeniero Gustavo Storr era presidente del Banco Central. Imagínense, con depósito previo, con esto. Y después se libera el cambio de golpe sin reglamentación. Eso fue la época de Rodríguez. Y estos aprovecharon eso, arco libre. Vamos a tener que hacer una parte 2 contigo, nos quedamos cortos con el tiempo. ¿Podés volver? Y muy agradecido. Sí, cuando quiera. Volver? Cuando quiera. Vamos a acordar para que vuelva presidente. Estuvimos con el presidente Juan Carlos Guasmosi Monti y con el presidente Osvaldo Hurtado. Lastimosamente no pudimos tocar todos los temas, así que tenemos que regresar. Gracias, presidente Guasmosi. Ahora, a las órdenes. Nosotros nos vamos, si Dios permite, regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco. Se viene Cristian Vázquez con la información. Imperdible la programación del día de la fecha.